Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy muy emocionado de tenerlos aquí hoy. Espero que tu copyright teniendo un dúo maravilloso. Si eres nuevo por aquí, te doy la SCU, lida bienvenida. Y si ya eres parte de esta familia, me encanta tenerte de vuelta. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, algo que ha hecho vibrar las redes sociales y que ha despertado la curiosidad de muchísimos fans. Lo adivinaron, vamos a hablar de Ande Eru Párrafo y Kerem Bürsin, y de ese momento que dejó superíndice 3 a Ande completamente sorprendida cuando Kerem, aparentemente, irrumpió superíndice 3 en su live. Vamos a desmenuzar este suceso, a ver las reacciones, a analizar el contexto y por supuesto, a especular un poco, porque a Q Copyright N no le gusta una buena especulación superíndice 3N sobre el mundo del espectáculo. Asu que prepúrense un cafecito, relújense y disfruten de este chismecito que les traigo hoy. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en el tema, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal. Aquí encontrar contenido variado sobre sus celebridades favoritas, análisis de series y películas, noticias del espectáculo y mucho mu. Asu que no se pierdan de nada y hagan clic en el botón superíndice 3N de suscribirse y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Ahora empecemos. El mundo del espectáculo turco, como saben, es un hervidero de emociones, dramas, romances y por supuesto muchísimas noticias. Y cuando hablamos de Ande Eru Párrafo y Kerem Bürsin, la cosa se pone aún muy interesante. Estos dos actores, que conquistaron nuestros corazones con su cómica en la serie, Senu con diéresis al Capm, o Lofi Sinder como la conocemos muchos, han sido objeto de especulaciones y titulares desde el principio de su relación superíndice 3N. Su romance en la pantalla se trasladó superíndice 3 a la vida real, convirtió copyright-dolos en una de las parejas queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Pero como suele suceder, su relación superíndice 3N llegó superíndice 3 a su fin, dejando a muchos fans con el corazón superíndice 3N roto y con la esperanza latente de una reconciliación superíndice 3N. Y es precisamente esa esperanza, ese anhelo por verlos juntos de nuevo, lo que ha hecho que este incidente del live de Ande Eru Párrafo haya generado tanto revuelo. Imagúnense la escena, Ande radiante como siempre estuvo haciendo un live en Instagram, interactuando con sus fans, respondiendo preguntas, compartiendo un poco de su dúa a dúa. La vemos con su sonrisa característica, ese brillo en los ojos que la hace tan especial, mientras lee los comentarios que van apareciendo en la pantalla. Estuvo hablando de su superíndice 3º proyecto, una nueva serie que promete ser un con diéresis copyright cito rotundo, y responde con paciencia a las preguntas sobre sus rutinas de belleza y sus secretos para mantenerse en forma. De repente la CU Mara capta un movimiento extra o más menos o una figura que se mueve al fondo, y algunos fans, con la vista de con diéresis Gila que los caracteriza, juran y perjuran que se trata de Kerem Bürsin. Imagúnense el caos que se desató superíndice 3 en los comentarios. La gente enloqueció superíndice 3, las redes sociales se inundaron de mensajes, teorías conspirativas y por supuesto, muchísimas esperanzas. Hashtags como @Anker is real, @Ande and Kerem forever, y @Reconciliation please se convirtieron en tendencia mundial en cuestión superíndice 3N de minutos. Pero, ¿copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3? ¿Era Kerem Bürsin o simplemente un parecido razonable? ¿Fue una aparición superíndice 3N casual, o algo planeado? Bueno, la verdad es que la información superíndice 3N es un poco confusa y no hay una confirmación superíndice 3N oficial de ninguna de las partes. Algunos dicen que fue una ilusión superíndice 3N con diéresis superíndice 3 ptica, un juego de luces y sombras que hizo que alguien se pareciera a Kerem. Otros, optimistas, aseguran que su era con diéresis copyright L y que esta irrupción superíndice 3N fue una seu más menos un indicio de que podría haber una reconciliación superíndice 3N en puerta. Incluso algunos aventurados sugieren que podría tratarse de una estrategia para anunciar un nuevo proyecto juntos, una película o una serie que los reunirá nuevamente en la pantalla. Lo cierto es que la reacción superíndice 3N de Ande fue lo que se llamó superíndice 3 la atención superíndice 3N. En el vídeo se puede ver que se sorprende que su expresión superíndice 3N cambia por completo, y que trata de disimular la situación superíndice 3N, como si no quisiera que nadie se diera cuenta de lo que estaba pasando.
Su sonrisa se congela por un instante, sus ojos se abren un poco de lo normal, y su mano instintivamente se levanta para ajustar su cabello, un gesto que muchos interpretan como un aseu más menos al de nerviosismo. Algunos interpretan esta reacción superíndice 3n como una confirmación superíndice 3n de que su era Kerem, que estaba ayu y que su presencia la había tomado por sorpresa. Otros, sin embargo, creen que su reacción superíndice 3n se debió superíndice 3 a otra cosa, tal vez a la presencia de alguien ese que no quería que se viera en el live, o simplemente a una situación superíndice 3n incu superíndice 3 moda que no tenía nada que ver con Kerem. Hay quienes incluso sugieren que podría tratarse de un problema tu copyright técnico, un fallo en la conexión superíndice 3n que generó superíndice 3 esa imagen borrosa al fondo. Pero ese ayu de lo que realmente haya pasado, lo importante aquí es el impacto que este incidente ha tenido en los fans. Ha reavivado la llama de la esperanza, ha hecho que muchos vuelvan a creer en la posibilidad de una reconciliación superíndice 3n, y ha demostrado una vez ese el poder que tienen Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin para generar emociones y captar la atención superíndice 3n del público. Su química es innegable, su conexión superíndice 3n es evidente, y por eso es tan difícil para muchos aceptar que su relación superíndice 3n haya terminado. Es como si una parte de ellos se negara a creer que un amor tan bello, tan intenso, pudiera simplemente desvanecerse en el aire. Ahora, vamos a ponernos un poco ese analíticos. ¿Por qué copyright este tipo de noticias generan tanto copyright ese? Creo que hay varias razones. En primer lugar, las celebridades son figuras públicas que idealizamos, a las que admiramos y con las que de alguna manera nos identificamos. Sus vidas, sus romances, sus dramas, se convierten en parte de nuestras vidas, y nos involucramos emocionalmente en sus historias. Seguimos sus carreras, celebramos sus condieresis copyrightsitos, y nos preocupamos por sus fracasos. Sentimos que los conocemos, que son parte de nuestra familia virtual. En segundo lugar, el amor es un tema universal que nos toca a todos. Todos hemos amado, hemos sufrido por amor, hemos deseado encontrar a nuestra alma gemela. Y cuando vemos una historia de amor que nos atrapa, como la de Ande y Kerem, queremos que tenga un final feliz. Queremos creer que el amor verdadero existe, que puede superar cualquier obstáculo, y que al final siempre triunfa. Y en tercer lugar, el misterio siempre genera copyright ese. Cuando no tenemos todas las respuestas, cuando hay espacio para la especulación superíndice 3n, nuestra imaginación superíndice 3n se dispara y creamos nuestras propias historias, nuestras propias teorías. Nos convertimos en detectives buscando pistas, analizando cada detalle y tratando de descifrar el enigma. En el caso de Ande y Kerem, la situación superíndice 3n se complica aún ese porque su relación superíndice 3n nació superíndice 3 en el set de grabación superíndice 3n, en un ambiente de trabajo, de pasión superíndice 3n, de creatividad. Y eso le da un toque aún ese especial, ese romántico a su historia. Muchos fans sienten que su amor es diferente, que es ese autocopyrightico, ese real. Y por eso no se resignan a perder la esperanza de verlos juntos de nuevo. Su relación superíndice 3n no fue solo un romance de alfombra roja, sino una conexión superíndice 3n profunda que se manifestaba en cada mirada, en cada gesto, en cada interacción superíndice 3n. La química que compartían en la pantalla era palpable, y esa misma energía se trasladó superíndice 3 a sus vidas personales, creando una historia de amor que cautivó superíndice 3 a millones de personas en todo el mundo. Pero volviendo al tema del live, es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por las especulaciones. Como dije antes, no hay una confirmación superíndice 3n oficial de que Kerem haya estado presente en el live. Puede que haya sido una coincidencia, una ilusión superíndice 3n con diéresis superíndice 3 ptica, o simplemente una estrategia de marketing para generar copyright ese y mantener a los fans enganchados. Las celebridades a menudo utilizan este tipo de tácticas para mantenerse en el candelero y seguir siendo relevantes. Crean titulares, generan controversia, y juegan con las emociones de sus seguidores para asegurarse de que no se olviden de ellos. Que aunque es divertido especular y fantasear con la idea de una reconciliación superíndice 3n, es importante mantener los pies en la tierra y no crearnos falsas expectativas. Es fácil dejarse llevar por la pasión superíndice 3n y la emoción superíndice 3n,
pero es fundamental recordar que las celebridades son seres humanos como nosotros, con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios secretos. Lo que es cierto es que Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin son dos talentos enormes, dos personas que han conquistado el corazón superíndice 3N de millones de personas en todo el mundo. Su trabajo habla por sí solo, y su capacidad para generar emociones es innegable. Ande, con su belleza natural y su talento actoral, ha logrado construir una carrera su superíndice 3 lida y respetada. Kerem, con su carisma arrollador y su profesionalismo, se ha convertido en uno de los actores más cotizados de la industria turca. Asu que independientemente de lo que pase con su relación superíndice 3N personal, podemos seguir disfrutando de su talento y apoyando sus proyectos individuales. Podemos admirar su trabajo, aprender de sus experiencias y seguir inspirándonos en su pasión superíndice 3N y dedicación superíndice 3N. Ahora, para concluir, vamos a recapitular brevemente lo que hemos hablado hoy. Hemos analizado el incidente del live de Anderu Parrafoel, la supuesta aparición superíndice 3N de Kerem Bürsin, las reacciones de los fans y las posibles interpretaciones de este suceso. Hemos hablado del impacto que tienen Ande y Kerem en el mundo del espectáculo, de su química innegable y del deseo de muchos fans de verlos juntos de nuevo. Y hemos recordado la importancia de ser cautelosos y no dejarnos llevar por las especulaciones. Hemos explorado las razones de de nuestra fascinación superíndice 3N por las celebridades, el poder del amor como tema universal, y la atracción superíndice 3N irresistible del misterio. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Me encanta compartir con ustedes este tipo de noticias y analizar juntos el mundo del espectáculo. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por su apoyo, por sus comentarios, por sus likes y por suscribirse al canal. Significa mucho para mí. Su participación superíndice 3N activa es lo que hace que esta comunidad sea tan especial y valiosa. Y ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué copyright opinan de este incidente del live? ¿Creen que Kerem estaba presente? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Me encantaría leer sus opiniones y conocer sus perspectivas. No duden en compartir sus teorías, sus ideas y sus emociones. Este es un espacio seguro y respetuoso donde podemos expresar nuestras opiniones libremente y disfrutar de una buena conversación superíndice 3N. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán contenido variado sobre sus celebridades favoritas, análisis de series y películas, noticias del espectáculo y mucho mu. Asu que no se pierdan de nada y hagan clic en el botón superíndice 3N de suscribirse y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, mantengamos viva la esperanza. Kizu al buen dúa, veamos a Ande y Kerem juntos de nuevo. Nunca se sabe lo que el futuro nos depara.